¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que está basado en el libro de Reyes, Según de Reyes, capítulo 6, versículo 8 hasta el versículo 23, que dice: el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Y cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo: esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Y después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió, y ellos regresaron a su rey, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Bien, hemos leído este pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 hasta el 23. Déjame decirte, mi querido hermano, que para Dios no existen secretos. Dios conoce lo más profundo del corazón del ser humano. Dios sabe lo que tú piensas, Dios sabe lo que tú sientes, Dios conoce tus más recónditos pensamientos. Él sabe todo. Tú no lo puedes esconder nada. Y eso lo vemos justamente en este pasaje. Hemos leído en la historia esta anécdota de Eliseo. El rey de Siria, ¿qué estaba? Estaba en guerra con Israel. La nación de Israel lamentablemente estaba experimentando los ataques de pueblos enemigos, precisamente porque la nación también le había dado la espalda a Dios. Estaban viviendo una vida completamente ajena a la voluntad de Dios. Entonces, este rey había deliberado con sus ministros, les había dicho: miren, vamos a mover nuestro ejército en tal lugar, vamos a colocarlo en tal lugar, en un lugar donde vamos a sorprender a nuestros enemigos. Pero esto, por favor, esto es secreto, esto solamente el rey lo trabajaba con sus estrategas de guerra. Sabes que una estrategia de guerra no se puede difundir así nomás. Entonces, el rey de Israel planeaba su estrategia de guerra, pero el hombre de Dios que se menciona aquí, que era Eliseo, se enteraba de todo lo que hacía el rey de Israel.
¿Quién se lo decía? ¿Quién le avisaba a Eliseo todo lo que el rey de Israel planeaba con sus estrategas? Bueno, definitivamente era Dios. Y aquí dice que este hombre de Dios le envió un mensaje al rey de Israel y le está diciendo, mira, procura no pasar por este sitio, pues los sirios te van a tender una emboscada. Entonces el rey de Israel, conociendo lo que le decía Eliseo, bueno, él envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios, o sea, Eliseo le había indicado, y esto en varias ocasiones Eliseo le avisaba al rey. Entonces el rey le hacía caso a lo que decía Eliseo. Bueno, el rey de Israel también era un hombre que confiaba en Eliseo. Eliseo ya era un hombre conocido. Como tú sabes, Eliseo había sido un discípulo de Elías. Elías era un hombre que tuvo una gran autoridad, un hombre muy usado por Dios en su momento. Bueno, Eliseo entonces pues así le avisaba al rey de Israel y acá dice que el rey de Siria estaba molesto, estaba enfurecido por lo que estaba pasando, así que lo que él va a hacer es llamar a sus ministros y les va a reclamar, ¿no? Como si ellos tuvieran la culpa de este secreto que él trabajaba con sus estrategas, pero que había alguien, había un espía seguramente. Y justamente eso es lo que le va a decir a sus ministros. ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Aquí debe haber un traidor. Aquí debe haber una persona que le está comunicando al rey de Israel, que es nuestro enemigo, cómo estamos movilizando nuestros ejércitos, y es por eso que él, al saber cuáles son nuestros lugares, los lugares a donde vamos a ir, él no va por ahí, se va por otro lado. Bueno, entonces los ministros estaban confundidos, su personal ahí reunido también, entonces uno de ellos le va a decir al rey de Siria, no señor, nadie en realidad le está diciendo al rey de Israel. El responsable de esto, ¿sabes quién es? Es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien comunica al rey de Israel aún lo que usted está haciendo en su alcoba. Todo lo más secreto, él lo sabe. Este Eliseo es un tipo muy sagaz, muy astuto, no sé. No, bueno, como ellos no conocían al Dios de Israel, pues ellos simplemente pensaban que Eliseo era una especie de brujo, qué sé yo, una especie de vidente. Bueno, era un vidente, pero vidente en las cosas de Dios. Ellos pensaban que este tipo es peligroso, porque este es el que le está informando todo al rey de Israel. Entonces no vamos a poder hacer una guerra como pensamos hacerla, porque este hombre le está contando todo. Bueno, entonces el rey de Siria, al enterarse de esto, pues él va a decir que averigüen, que vayan y sepan y averigüen dónde está ubicado Eliseo y captúrenlo, dice. Había una orden perentoria, captúrenlo. Y bueno, le habían dicho que Eliseo se encontraba en Dotán, en una ciudad. Entonces el rey dijo, muy bien, entonces vayan. Y miren ustedes la manera como procede el rey de Siria. Dijo, manden un destacamento grande, manden caballos, manden carros de combate y asalten ese lugar y lleguen de noche. Así que dice que llegaron de noche y todo ese ejército lleno de caballos y carros y un pelotón que había mandado para atacar Dotán. Esto para capturar solamente un hombre, pero un hombre peligrosísimo para ellos. No sé, yo digo, este rey, ¿qué habrá pensado? Habrá pensado pues que Eliseo debe ser tan fuerte como un ejército. Claro, ellos conocían que también el Dios de Eliseo era Jehová. Él es el Dios de los ejércitos. Y quizás porque es el Dios de los ejércitos, ellos mandaron un ejército para poder capturarlo a este hombre. Claro que ellos no contaban con el poder de Dios. El poder que sí asistía a Eliseo y que asistía a la nación de Israel, aun cuando Israel podemos decir que no estaba del todo bien en su relación con Dios. Pero como había un hombre que intercedía por este pueblo, que era Eliseo, entonces Dios se compadecía de su país, de su nación, de su pueblo, de la nación de Israel. Entonces cuando el ejército se movilizó y llegó hasta la ciudad de Dotán, por la mañana, muy temprano, el criado de Eliseo se levantó
para salir. Seguro habrá salido para poder tomar un poco de aire o qué sé yo. Salió de la casa donde estaba y vio que un ejército con caballos, con carros de combate, estaba rodeando la ciudad. ¿Y cuál fue la reacción de este siervo de Eliseo? Inmediatamente se asustó y dice aquí: ¡ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Yo te pregunto, cuando tú ves el peligro, la dificultad, la oposición, cuando tú ves que un problema, una circunstancia puede ser muy difícil de superar, estás viviendo una circunstancia así de repente, problemas financieros, problemas de salud, problemas familiares, problemas que de repente son muy difíciles de solucionar. Hay problemas que son así. ¿Qué hacemos? Seguramente que reaccionamos igual que este siervo de Eliseo y decimos: ¡ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo solucionamos este problema? Ahora que esta pandemia nos está golpeando duramente, creo que esa ha sido la pregunta que muchos se han planteado. Al ver que hay muchos hermanos nuestros y personas, pero en esta pandemia se llevó a justos y a pecadores, se ha muerto mucha gente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, estamos hablando de los inicios, ¿no? Porque ahora, bueno, gracias a Dios está surgiendo una vacuna que, bueno, tampoco no podemos decir que es del todo efectiva, pero por lo menos nos protege algo. Pero en los inicios, cuando esto era algo que no se podía controlar, entonces muchos reaccionaron: ¿qué hacemos, Señor? Vamos a morir todos. La pandemia nos va a matar a todos. Y Eliseo va a salir de allí al ver la reacción, perdón, se va a encontrar con su siervo y le va a decir: no tengas miedo, no tengas miedo. Son las mismas palabras que le dijo Jesús a sus discípulos cuando estaban en la barca, ¿se acuerdan ustedes? Y el viento tempestuoso y vieron que la barca parecía que se iba a hundir. El Señor les va a decir: no temáis, no tengas miedo. Creo que Dios también te dice a ti, en medio de los problemas y dificultades que tú puedes estar teniendo ahora, problemas que parecen que no tienen resolución, Dios también te dice a ti lo mismo: no tengas miedo. Y el Señor dice acá, y eso es lo que le dice el Señor, o sea, Dios le da a conocer esto a Eliseo para que Eliseo se lo diga a su siervo. Y esto se lo va a decir: los que están con nosotros son más que ellos. Dios es más grande que tus problemas. Dios es más grande que tus necesidades. Dios es más grande que todo ese tropel de dificultades y adversidades que puedes estar viviendo. Más son los que están contigo que la cantidad innumerable de dificultades y problemas que tú puedes estar viviendo. Y como ya los sirios se acercaban a él, porque ya sabían dónde él estaba, ya lo habían ubicado, entonces, ¿qué va a hacer Eliseo? ¿Qué hace un hombre de Dios cuando está en medio del laberinto? ¿Qué hace un hombre de Dios cuando está atrapado en medio de sus problemas y dificultades? Una es que te vayas corriendo de ahí, te asustes, tú digas: no, esto no es para mí, y me voy. Como lamentablemente muchos creyentes hacen, ¿no? Que cuando están pasando pruebas y dificultades, dicen: no, esto no es para mí. La vida cristiana no es para mí. No, yo me voy de aquí. Me voy nuevamente a lo que era antes. Otros sí se quedan. Eliseo no era de los que se corrían. El siervo sí se quería salir corriendo de ahí, pero Eliseo en ese momento, dice aquí, verso 18, volvió a orar: Señor, castiga a esta gente. ¿No? Pero bueno, perdóname, antes de esto, me había saltado el versículo 17. Primeramente le va a decir Dios a Eliseo, Eliseo le va a decir a Dios: Señor, ábrele los ojos a este hombre, ábrele los ojos al siervo. Y el Señor así lo hizo. Y dice acá que el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había un gran ejército de ángeles, de seres celestiales,
que estaban protegiendo a Eliseo y al siervo. Eso es lo que tú no ves ni yo. No estamos viendo que la protección de Dios está con nosotros. No estás viendo que Dios te está guardando y protegiendo de peligros mayores, de situaciones adversas que pueden ser mucho peores todavía, que te pueden dañar, te pueden quitar la vida, te pueden destruir completamente, pero Dios está alrededor tuyo protegiéndote. La Biblia dice que Dios, el ángel de Jehová, está alrededor de los que le temen, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que si tú estás inmerso en un mar de problemas, pon tu confianza en Dios, pon tu fe en el Señor. Dile a Dios que Él te abra los ojos para que tú puedas ver la colina llena de caballos y de carros de fuego alrededor de ti, para que tú puedas ver la protección de Dios. No te voy a decir que exactamente vas a ver lo que vio Eliseo. Quién sabe, Dios es grande y soberano, Él puede hacer muchas cosas, pero sí Él va a hacer que tú percibas su protección. No estoy diciendo que Dios te va a librar inmediatamente de ese problema. Él va a permitir que tú pases el problema, pero vas a ver la mano de Dios ayudándote, sosteniéndote, protegiéndote. Y es aquí entonces donde, después que oró y el siervo Eliseo vio la colina llena de ángeles, de ángeles y de guerreros celestiales. Nuevamente Eliseo va a orar, versículo 18, y le dice al Señor, Señor, ahora castiga a esta gente con ceguera. Haz que se vuelvan ciegos. Y la Biblia dice, el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Entonces esa gente estaba allí, pero estaba enceguecida. No llegaron a reconocer a Eliseo. No sé si, no explica bien el texto, pero dice que les cayó una ceguera, pero no una ceguera en el sentido de que se quedaron sin ver nada, sino es que no pudieron reconocer a Eliseo, que era justamente aquel hombre que les estaba trayendo problemas. Y acá dice que en el versículo 19, cuando Eliseo les dijo, esta no es la ciudad a donde iban, ustedes han tomado un camino equivocado, y no sabían que era Eliseo el que les estaba hablando. Y Eliseo más bien le dice acá, síganme que yo los voy a llevar a ustedes donde está el hombre que están buscando. Y se los llevó a Samaria, se los llevó justamente a la capital del reino de Israel. Prácticamente Eliseo se los estaba llevando como prisioneros. Estaban aprisionados, pero sin que Eliseo haya usado un arma, sin que Eliseo haya usado una espada, una flecha, un arco o una lanza. No usó armas de guerra, las armas que usaban en ese momento. Él simplemente se apoyó en Dios. Déjame decirte que cuando Dios te va a liberar, a veces no es necesario de que tú uses armas. No es necesario de que tú tengas que usar alguna estrategia. No es necesario de que tú tengas que intervenir ni siquiera en el problema. Dios se va a encargar de eso. Se lo llevó a Samaria y después que entraron en la ciudad, Eliseo les va a decir, allí recién cuando ya estaban todos allí y todo el gran ejército que vino con él y todo el ejército de Israel atrás de ellos, ahí es donde recién Eliseo le va a decir al Señor, ábrele los ojos para que vean. Y el Señor así lo hizo, el Señor le respondió, ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria y ya no podían hacer nada, porque vieron todo el ejército de Israel rodeándolos. Y seguramente que se asustaron. Y ellos también se habrán preguntado, ¿y cómo es que hemos llegado a parar aquí? ¿Cómo es que hemos podido venir hasta el mismo pueblo enemigo? Nuevamente Eliseo. Pero en sí no es el mismo Eliseo, déjame decirte esto. Eliseo era un hombre de Dios, un hombre consagrado a Dios, era un hombre que evidenció un gran poder, el gran poder de Dios. Es Dios detrás de Eliseo. Es Dios quien estaba ayudándolo, es Dios quien lo estaba protegiendo, es Dios quien lo estaba sosteniendo, es Dios quien estaba refrendando todo lo que él hacía. Porque Eliseo era un hombre que amaba a Dios. Eliseo era un hombre que buscaba a Dios. Eliseo era un hombre que se conducía haciendo la voluntad de Dios. Yo me pregunto, si tú eres un hombre que ama a Dios, si tú eres un hombre que camina con Dios,
Si tú eres un hombre que temes a Dios y que haces la voluntad de Dios, ¿qué? ¿Dios se va a esconder de ti? ¿Dios te va a negar? ¿O Dios va a estar contigo? Sí, yo pienso que Dios va a estar contigo. Lo que muchas veces nos falta es que Dios abra nuestros ojos para darnos cuenta de esta realidad, para darnos cuenta que efectivamente es Dios quien nos va a proteger, es Dios quien nos va a guardar, es Dios quien nos va a sostener en medio de los problemas y dificultades que podemos estar viviendo. Aún en medio de esta pandemia que nos está asustando a todos, tú tienes que aprender a confiar en Él y tienes que saber que en la colina hay un gran ejército de ángeles que te están protegiendo y te están guardando. Y bueno, después de esta situación, cuando ya todos estaban ahí aprisionados en Samaria, el rey le va a decir a Eliseo, le va a preguntar, ¿los mato? ¿Qué hago? ¿Los mato a todos estos? El rey estaba pensando en matarlos. Claro, pudo haberlo hecho, porque estaban en su país y eran sus enemigos. Y mira qué manera de Dios de darle la victoria a este rey, que no tuvo que mandar a ningún soldado para pelear contra los sirios. Lo que ha hecho el Señor es traer al enemigo a las mismas puertas de la ciudad de Israel. No solamente los trajo ya como vencidos, los trajo como prisioneros, sin necesidad de que haya habido derramamiento de sangre. Mira cómo hace Dios las guerras. Cuando las guerras son de Dios, esto escapa a nuestra comprensión. Cuando Dios es el que hace la guerra, tú no sabes cómo va a terminar esto, pero al final es Dios quien se va a glorificar en todo esto. Entonces Eliseo le va a responder al rey de Israel, versículo 22, y le va a decir, no los mates. Y le va a preguntar, ¿acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? ¿Tú has peleado contra ellos? ¿Has llevado tu ejército para que los aprisione? No. Y mira la forma más bien lo que le está sugiriendo ahora que lo que tiene que hacer. Le está diciendo, mejor sírveles comida, dales agua, para que coman y beban, y luego déjalos que regresen a su pueblo. Yo te pregunto, ¿qué enemigo haría eso en una guerra? Cuando los enemigos entran a un país, derrotan al país o vencen al enemigo, ¿qué es lo que hacen con los prisioneros? Sí, bueno, dependiendo también, ¿eh? Porque yo sé que en las guerras que han habido, tanto en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que hay protocolos de guerra, que hay que respetar al enemigo cuando se rinde y todo eso, muchos no han cumplido eso. Y lo que han hecho es que cuando entraron al pueblo vencido, saquearon, mataron, violaron a las mujeres, a los prisioneros los mataron. Muchos han hecho eso. Y creo que lo siguen haciendo todavía. Aquí estamos viendo una forma de cómo se hace una guerra y cómo Dios es respetuoso incluso hasta de los enemigos. Porque Dios pudo haberle dicho a Eliseo, mira Eliseo, estos son paganos, estos son blasfemos, aniquílalos. No fue esa la sugerencia de Dios a Eliseo. Dales de comer, dales agua, que se vayan a su casa. Esto es lo que yo personalmente llamo el amor a los enemigos. Eliseo se está adelantando a lo que ya Jesús nos enseñó después. Cuando Jesús dijo que antes, ¿se acuerdan que Jesús dijo, la Biblia dice, el pacto mosaico, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Jesús dijo eso también. Pero eso ya no va a ser con el Evangelio de Cristo, dijo él. Con el Evangelio va a ser diferente. Amarás a tu prójimo, sí, pero también amarás a tus enemigos. Prácticamente Eliseo estaba cumpliendo el Evangelio de Cristo acá. Porque él a sus enemigos les va a dar de comer, les va a dar de beber, los atendió muy bien, seguramente que hizo que duerman allí tranquilos. Y así que el rey, cuando escuchó eso, bueno, el que le está hablando es un hombre de Dios, el que los trajo prisioneros es Eliseo, no fue el ejército. Así que el rey no hizo otra cosa sino que obedecer lo que dijo Eliseo. El rey, dice aquí versículo 23, les dio un tremendo banquete. Imagínate cuánta gente habrá habido ahí.
¿Cuántos soldados? Venían con carros de guerra, caballos, soldados de a pie, todo. Y esta gente, al ver la forma como reaccionó el pueblo de Israel, porque ellos pensaron que los iban a matar, y más bien se confundieron, se asombraron de la manera como los atendieron los israelitas, porque les dio un gran banquete, dice aquí. Cuando ellos terminaron de comer, ¿qué hizo el rey? Los despidió. Muy bien, señores, han comido, han bebido, los hemos atendido muy bien. Ahora sí, ustedes que son nuestros enemigos que venían a matarnos a nosotros no los vamos a matar a ustedes. Regresen a su casa, váyanse tranquilos, díganle al rey de Siria qué es lo que hemos hecho con ustedes y ya veremos lo que pasa. Acá dice que ellos regresaron a Siria, le contaron al rey todo lo que habían experimentado. Y acá dice algo interesante, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Yo creo que Dios también habló al pueblo de Siria y les hizo ver, les hizo entender, al rey de Siria. El rey de Siria debe haber pensado y dijo, nuestros enemigos nos han pagado de esta manera. No han matado al ejército, no lo han destruido. Y más bien nos han dado de comer y nos han dado de beber y nos han despedido en paz. ¿Qué es esto? Esto no es hacer guerra. Pero esto hizo que el rey recapacite y se dé cuenta que el bien que le hicieron al ejército, no le pagaron con mal, no los mataron. Esto replanteó todo lo que él pensaba hacer contra Israel. Y por lo menos en este tiempo, dice aquí, los sirios, las bandas de sirios, no volvieron a invadir el territorio israelita. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es que tú le pagues a tu enemigo con la misma moneda. El Evangelio no es que tú le hagas el mal al que te hace el mal. El Evangelio es que tú perdones y hagas el bien a tu prójimo. Y tu prójimo puede ser tu enemigo también. ¿Esto humanamente es posible? Puede haber ciertas situaciones de que sí, pero esto sí es posible cuando Dios está en el corazón de una persona y cambia el corazón de esa persona. Y esa persona empieza a pensar y dice, si Dios me ha perdonado en mis pecados, yo que he sido un enemigo de Dios, yo que me he portado mal, yo que hice muchas cosas malas, y Dios mandó a su Hijo para morir por mí en la cruz, yo siendo un enemigo, y me ha perdonado, y me ha limpiado, y me ha lavado con su sangre preciosa, y ahora que creo en Cristo soy salvo, y Dios me trata como su Hijo, y Dios también me da sus bendiciones. ¿Voy a reaccionar de otra forma contra mis enemigos? Cuando yo siendo enemigo de Él me perdonó, yo también tengo que aprender a perdonar a mis enemigos y tengo que hacer el bien a favor de ellos. Solamente el que tiene a Dios en su corazón puede pensar así. El que no tiene a Dios, ya tú sabes cómo piensa. Este mundo está plagado de egoísmo, de maldad, de corrupción. Aún yo veo en el ámbito político cómo se tratan los políticos, se insultan, se dicen cosas, se atacan, a lo mejor no comento ya más porque sé que estamos viviendo una situación delicada políticamente hablando, pero es la forma como reaccionan, porque el amor de Dios no está en ellos. Imagínate si el amor de Dios llenara el corazón de nuestros padres de la patria y de todos los políticos que nos gobernaran, no habrían luchas ni rivalidades, no habrían egoísmos, ni lucha por el poder, sino que todos trabajaríamos unidos, las diferentes tiendas políticas unidos, para poder sacar nuestro país adelante, cosa que lamentablemente no lo vemos. Solo espero que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros, que cambie nuestro corazón, que empecemos a actuar como actuó Eliseo, y que podamos de esa manera mostrar el amor de Dios hacia nuestro prójimo, que es lo que Él quiere que tú hagas. Que Dios te bendiga.